voy a contar que Hernán Merlino nos va a hablar sobre los motores de inteligencia artificial. ¿Quién es Hernán? Hernán es doctor en informática, especializado en el área de inteligencia artificial y blockchain. Es docente en la Facultad de Ingeniería de la UBA, en la Maestría en Ingeniería de Software de la Universidad Tecnológica Nacional y en la Maestría de Ciencia de los Datos en la Universidad Austral. Desde hace 30 años trabaja en la industria en proyectos relacionados a la inteligencia artificial aplicada a las finanzas, la banca y el comercio minorista. Actualmente se encuentra abocado a la investigación y generación de motores de inteligencia artificial, tanto sea para la industria del videojuego como para la toma de decisiones de la alta gerencia. Sumado a esto, en el área del blockchain, se encuentra investigando y desarrollando, junto a un equipo de expertos, un criptoactivo, una criptomoneda, para el intercambio de recompensas en la industria del videojuego. Hecha la presentación, vamos a la placa y a continuación es el turno de Hernán Merlino. Bueno, acá ya luego de la presentación vamos un poco a ver de qué se trata esto de los motores de inteligencia artificial, para qué sirven y por qué cada vez se están haciendo más importantes en los videojuegos, en términos generales. Primero, ¿qué es un motor de inteligencia artificial? Extrapolando a un motor de inteligencia artificial en cualquier área es un conjunto de aplicaciones que intentan simular el pensamiento y el comportamiento de una persona. Eso es lo básico de un motor de inteligencia artificial. Es para lo cual nosotros vamos a ver un comportamiento en una aplicación, en este caso un videojuego, que va a ser similar a la que tenemos si estuviéramos frente a una persona. Hoy por hoy cada vez estas aplicaciones están avanzando tanto que muchas veces no sabemos si realmente tenemos una persona o un programa frente a nosotros, el que nos está respondiendo. Es muy común verlo en los chats, cuando estamos hablando con alguna empresa, pero en los videojuegos principalmente es lo que lo hacen más atractivos. Es eso que no se ve, toda esa infraestructura que no está a la vista de todos, pero hace que nosotros querramos seguir jugando constantemente. Ese es el motivo de por qué es interesante o importante un motor de videojuegos. Como ya sabemos, el desarrollo de una aplicación en este sentido es muy costosa. Para que una persona llegue al final y no lo quiera jugar más, no sería tan apropiado. El hecho de poderle poner inteligencia artificial y saber que cada vez que entramos es distinto, el comportamiento no es igual, es el que genera que las personas quieran volver a jugar con nuestro video. Y ahí es donde entra el motor de inteligencia artificial. Simplemente es esto, es algo que hace que nosotros seamos cada vez que sea más interesante para nosotros jugar. Y cada vez podemos hacer cosas más alocadas, ¿no? Cosas que hasta hace muy poco tiempo no podíamos entender. Bien, con esta breve introducción a lo que es un motor de inteligencia artificial, debemos empezar a entender cómo preparar un motor de inteligencia artificial, cómo es este conocimiento, porque de lo que se trata esto es de agregarle conocimiento a un sistema para que este sistema trabaje, actúe como una persona inteligente y esto nos haga creer a nosotros, gamers, que estamos frente a una situación de algo que nos cambia constantemente. Bueno, lo que les estaba comentando era esto simplemente, que era el motor de inteligencia artificial y que es lo que acabamos de ver. Bueno, continuando con esto, lo que tenemos que entender que cuando nosotros vamos a desarrollar un motor de inteligencia artificial,
técnicamente tenemos que decidir en cuál 3 tipos de aprendizaje nos vamos a enfocar. Lo que se llama aprendizaje supervisado, el aprendizaje no supervisado y el aprendizaje por refuerzo o reforzado. Bien, ¿esto cómo es? Este aprendizaje reforzado, no supervisado y supervisado, en los nuevos motores de inteligencia artificial se usan los 3. La diferencia es que se usan a distintos momentos. Cada uno tiene su característica particular y nos sirven para resolver o enfrentarnos a problemas muy puntuales. Vamos por el aprendizaje supervisado. El aprendizaje supervisado es quizás la forma de los motores de inteligencia artificial más simples, que esto no quiere decir que no sea sofisticado y conveniente para los motores, sino es el más simple de llevar adelante, que es una cuestión muy diferente. Lo que estamos hablando en este momento es de, por ejemplo, tenemos cómo un grupo de gamers fue jugando. Y vemos hasta dónde llegó, hasta dónde no llegó, tenemos un log, un archivo con todo ese camino que hicieron, cómo trabajaron, cómo se desarrollaron adentro del juego. Y nosotros marcamos a cada uno de ellos según alguna característica personal o particular de hasta dónde llegó. Podemos decir avanzado, medio o inicial. Lo marcamos. Y después aplicamos algún método, algún algoritmo de inteligencia artificial donde nos lo va a agrupar en función de esas características. El resultado de esto es que cuando alguien entre a jugar y empiece a delinear algún comportamiento similar a lo que alguien en el pasado, porque esto siempre es con lo que fuimos viendo anteriormente, vimos una persona que está jugando de una manera similar a un gamer casi profesional. Ok, podemos tomar una complejidad mayor en el juego para que le sea más divertido a esta persona. ¿Ven? Este aprendizaje supervisado principalmente es lo que nosotros nombramos modelos de aprendizaje offline. Primero generamos el modelo, reconocemos a los grupos y en tiempo de juego, en tiempo del online, de producción, lo que estamos haciendo es tratando de reconocer si las características iniciales de una persona son similares a alguna de las clústeres o segmentos o clasificaciones que habíamos hecho anteriormente. Con esto vamos a poder abrir un árbol de decisión para dónde vamos a llevar nuestro juego. Lo vamos a hacer más complejo, menos complejo. Siempre tenemos que recordar que para que nosotros nos represente un desafío, tiene que estar un poco por arriba de nuestra capacidad. Si está por abajo nos aburrimos, si está muy arriba lo abandonamos. Entonces, con este tipo de aprendizaje vamos encontrando ese equilibrio para que nosotros querramos seguir jugando constantemente. Y este es el aprendizaje supervisado. Después tenemos el no supervisado, que muchas veces se aplica a las mismas situaciones que las anteriores, pero es cuando nosotros realmente no tenemos ninguna información de cómo fue jugado, cómo dividir a los jugadores de un juego. Esto es una situación que se presenta muy puntualmente cuando se inicia o se está poniendo en producción, se está empezando a jugar con un nuevo game. ¿Qué es lo que nos sucede en este momento? No sabemos, no tenemos la capacidad nosotros de marcar de antemano si es la persona es inicial, medio o muy avanzado en los juegos. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar otros conjuntos de algoritmos de inteligencia artificial
Muchas veces esto está relacionado a distintos modelos de redes neuronales, los cuales nos permiten agrupar características similares sin la necesidad de nosotros decir si de antemano pertenecían a un conjunto de tipos de jugador o otro. Es por eso que se llama no supervisado. Ventajas y desventajas comparado con el modelo anterior. La ventaja, menos trabajo inicial. Nosotros le damos un log y la red neuronal automáticamente agrupa en función de características que esta red entiende como comunes. Por otro lado, si nosotros tenemos un modelo de aprendizaje supervisado, lo que nos sucede es que tenemos que hacer un primer trabajo de clasificación para que después cuando entre alguien lo clasifique, pero la diferencia entre uno y el otro es que el aprendizaje supervisado tiende a ser, en términos generales, mucho más preciso. O sea, tiene un grano mucho más fino y puede detectar unas características mucho mejor que el aprendizaje no supervisado, que tiende a agrupar en función de las características propias del algoritmo. Algunos trucos que utilizamos cuando estamos haciendo estos tipos de motores con algoritmos de aprendizaje no supervisado es, en vez de utilizar un algoritmo, utilizamos un conjunto de algoritmos, 3, 4 algoritmos al mismo tiempo, en paralelo, para que nos den la salida y después hacemos un pequeño algoritmo de voting, o sea, vamos viendo si nos dicen quién es en qué categoría calza mejor la mayor cantidad de algoritmos y esa es la respuesta que tenemos. Entonces, el aprendizaje supervisado y no supervisado como respuesta final tiende a tener lo mismo. Sirve para reconocer determinadas características dentro de los, por ejemplo, jugadores, pero con mayor o menor esfuerzo inicial, pero la salida puede ser mayor o menor en su detalle. Casi siempre también tenemos que decir que estos algoritmos son de entrenamiento offline. Primero se tienen que entrenar, se tienen que poner a punto y en producción, cuando estamos jugando, solamente nos van a decir cuáles son las características para que nosotros a partir de eso que reconocemos podamos hacer un hilo de acción, ¿no? Tener un árbol de decisiones para decir, bueno, pongo este juego un poco más complejo, menos, para que la persona se siente incentivada a continuar jugando. Eso es la diferencia principal. Pero ahora pasamos a lo que podríamos decir la frutilla del postre, que es el aprendizaje reforzado o aprendizaje por refuerzo. En el estadio más avanzado y lo que existe hoy por hoy en el aprendizaje por refuerzo, este tipo de aprendizaje está en tiempo real viendo cómo estamos jugando, viendo nuestras características de juego, y en ese preciso instante está tomando decisiones y cambios en cómo nos van a presentar la dificultad del juego. Uno en una primera vista, así a simple vista por arriba, puede pensar que no hay mucha diferencia con los demás, porque bueno, nos reconocen y después vamos por un árbol. Está bien, pero se utiliza en combinación con esos, porque una vez que nos clasifican y nos dicen y nos reconocen como un tipo de jugador, ahí empezamos. Esa sintonía fina de que un día estamos un poco más cansados, un poco menos cansados, un día estamos más inspirados, un día estamos menos inspirados, lo hacen estos tipos de algoritmos, en función de cosas tan sutiles como la cadencia de tipeo que tenemos. ¿Cuál es la velocidad de tipeo que estamos teniendo? ¿Cuál es el tiempo que mantenemos apretada una tecla? Con eso solo, ya el algoritmo se puede
puede reconocer nuestro estado de ánimo, computación afectiva se llama esto, y eso hacer pequeños cambios en la interfaz que haga más entretenida nuestra estadía con este juego. El grado de detección de los estados de ánimo de una persona a través de la computación afectiva sumado al aprendizaje por refuerzo, en este caso que nos incumbe a nosotros, que es los motores de inteligencia artificial, es tan al detalle que pueden detectar si estamos pasando pequeñas crisis depresivas, temporales que todos tenemos. Hasta ese grado pueden llegar estos motores y pueden decirnos y hacernos pequeños cambios para sacarnos de esos pequeños estados depresivos que se encuentran dentro del mismo juego. Cuando nos empezamos a frustrar, estos modelos los están reconociendo y nos están diciendo, bueno, bajemos un poco para que esa satisfacción de poder avanzar haga que continúe la persona. Esto es el estado del arte de los motores de inteligencia artificial relacionados con los videojuegos. Ahora bien, ¿cuándo se utilizan cada uno de estos? Bueno, ya lo hemos adelantado un poco. En primer lugar, los dos primeros, los de aprendizaje supervisado y los de aprendizaje no supervisado, se utilizan principalmente en un estadio offline. Es decir, se toma información que se ha recolectado en algún momento del juego o de muchos diversos juegos, acá ya esto ya no importa, se hace un preprocesamiento con esa información y se lo presenta a un algoritmo de inteligencia artificial. Estos algoritmos de inteligencia artificial principalmente son los que están enrolados dentro de lo que se llama Machine Learning. Estos algoritmos, algunos de ellos muy conocidos, la IGBM, XGBoost, que son los que están más de moda en la actualidad, nos van a agrupar en función de características puntuales. Estos se podrán dividir en aprendizaje supervisado, no supervisado, por esa característica que yo les había nombrado, es si están ya preclasificados o no, o dejamos al algoritmo que haga todo, y nos van a dar un grupo de características comunes. Ese grupo de características comunes tienen la capacidad de explicarse a sí mismas. Eso impacta directamente con que nosotros a partir de ahora tenemos un conjunto de reglas. Ese conjunto de reglas es la que nos describen cómo son los distintos jugadores que interactúan con nuestra plataforma. ¿Eso deriva en qué? En la construcción de un sistema experto. Un sistema experto es la forma apropiada que tiene un motor de inteligencia artificial para ver cómo nos reconoce, cómo sabe que jugamos. Esos pequeños cambios van a ser en el segundo estadio. Una vez que nos reconocieron, van a empezar a ver en grano fino cómo estamos jugando. Aprendizaje por refuerzo o reforzado. Y ahí es donde van a empezar a cambiar un poquito más la interfaz de nuestra plataforma para poder mantenernos un buen tiempo entretenidos. Ahí es cuando, o sea, hay una parte que es offline, que se agrupa información, se clasifica, eso lleva mucho esfuerzo y mucha capacidad de procesamiento. Eso se hace en la nube, por lo general, con grandes equipos. Pero cuando ya estamos jugando, estamos ahí en producción, como se dice, los algoritmos de aprendizaje por refuerzo consumen pocos recursos y están interactuando puntualmente con cada uno de los jugadores. La pregunta es, ¿tanto esfuerzo por qué? Simple, por lo que decíamos en un primer momento. Uno tiene una gran inversión al momento de desarrollar una plataforma o cualquier plataforma de este estilo. Y lo único que quiere uno es que las personas
jueguen y continúen jugando, no que jueguen una sola vez, llegaron hasta determinado punto porque se sintieron frustrados o porque lo terminaron y nunca más. Uno quiere interactuar, cambiar. Ahí está. Esta es la razón del por qué uno necesita incluir motores de inteligencia artificial en los videojuegos. ¿Y cómo? Bien, en términos generales los motores de inteligencia artificial son realmente programas externos a nuestras plataformas. Hoy por hoy uno puede tener acceso a plataformas externas que se interactúan por una web API y nos están dando las condiciones que nosotros tendríamos que seguir. Pero si lo queremos realizar nosotros, vamos a ver que tenemos que armar un servidor totalmente distinto, separado y que interactúe con nuestra plataforma. Esto nos va a dar dos ventajas primordiales. En primer lugar, nos va a permitir crecer sin la necesidad de afectar a otras partes del juego. Incluir nuevos algoritmos. Piensen que esto no es una ciencia que ya está madura, es una ciencia que está empezando a crecer y es por eso que uno puede entrar ahora de una manera bastante simple. Estamos en lo que se llama el periodo de ventana, en un momento donde como todo es nuevo uno puede pegar el salto, entrar y la misma ola lo lleva. Esto cambia constantemente, el conocimiento que tenemos ahora en marzo del año que viene vamos a tener que haber cambiado y vamos a tener que haber agregado unos cuantos algoritmos en el medio. Entonces, por lo general vamos a tener una aplicación externa que nos va a servir como motor. Y eso es lo como están implementando las principales herramientas de videojuegos y de construcción que conocemos y que se dan en Image Campus. Van a ver que tienen una interfaz que pueden conectarse con motores de inteligencia artificial. Hoy por hoy un lenguaje muy utilizado es Python, pero los más avanzados por cuestiones de performance están hechos en C++, pero vienen algunos otros lenguajes como Julia, viene corriendo desde atrás con gran velocidad. Pero esta es la forma como se integran. Y bueno, y esto es una breve reseña de lo complejo y lo extenso que pueden ser los motores de inteligencia artificial y espero que puedan haber sido de utilidad para ustedes y escucho preguntas y a ver si les puedo dar una mano con alguna duda que tengan. Bueno, a ver. Posición, médico, cirujano, odontología, tratar de combinar las prácticas de quirugía con aprendizaje lúdico. Todo lo que decís son en la realidad. Claro, esto, como bien decís, Daniel, es es parte de lo que se ve a diario en muchas áreas de inteligencia artificial. O sea, además de tener un buen lugar donde aprender y sacar nuevo conocimiento, porque el conocimiento saca cada vez más conocimiento. Más tarde, siempre escuché hablar de la I de Alien Isolation. ¿Qué lo hace tan especial? Mira, por supuesto que internamente no te lo puedo, Julieta, explicar, porque ahí hay cuestiones que no te lo cuentan. Sí, te puedo decir por arriba lo que estuve viendo y cuál es lo que han logrado. Han logrado una arquitectura en la cual, como yo te decía, con aprendizaje por refuerzo pueden ir reconociendo cómo se está jugando. Eso hace que uno no se canse
del juego. Esa es la principal característica. Y cada vez todos los motores de inteligencia artificial para videojuegos están sumando esta característica de aprendizaje por refuerzo, porque se quieren relacionar con vos directamente. Quieren saber cómo vos te estás comportando con el juego, para hacerte las pequeñas modificaciones para que vos sigas jugando. En el fondo, para que cada vez se haga más adictivo. En la generación de contenidos, César, mirá, hoy por hoy lo que se está haciendo con parte de programación genética, que es un área de los algoritmos genéticos, se están haciendo los entornos. Se están empezando a hacer muchos entornos, y es un proceso muy complejo, pero algunos de ustedes ya deben haber visto lo que tenían. Vieron que hace poco salió un artículo, estuvo muy de moda, un artículo que era StatGANs, un modelo de red neuronal que hacía la cara de una persona, que la veías y vos la tenías que, la mirabas, y era una persona, y en realidad después te enterabas que nunca existió esa persona, sino que es una red neuronal que genera de hacer las caras de la persona a partir de otras imágenes de personas reales. Bueno, lo que se está utilizando hoy por hoy para hacer entornos y para reducir la cantidad de tiempo de lo que lleva, tanto sea un videogame como las películas también, se está trabajando con un modelo de red neuronal que se llama Stack, de pila, GAN, que es un conjunto de redes por adversario, que una red neuronal trata de hacer una imagen y se lo da a otra red neuronal que trata de descifrar si es una imagen real o una imagen generada por la otra red neuronal, y así es un ciclo continuo hasta que la segunda no puede reconocer, y ahí se corta el ciclo y obtenemos un conjunto de contenidos, entornos reales. Bien, ¿cómo se hace esto? Les cuento brevemente toda la historia. Se clasifican con algoritmos de aprendizaje supervisado entornos que tuvieron más éxito o menos éxito. Se lo ingresa a esta StatGAN. Esta StatGAN, la característica revolucionaria que tiene es que uno puede escribir un texto que puede ser un relato de cómo quisiera que fuese el entorno que va a generar. Quiero que sea un entorno en un lago con tales características. A texto, como lo estoy diciendo yo en este momento, sumado a las imágenes, las une con el texto, entiende la red neuronal eso, y eso genera una nueva imagen. La salida de esto, vamos a tener una nueva imagen que no existió nunca anteriormente, pero va a ser la combinación de los casos satisfactorios que tuvimos anteriormente, más lo que la persona que generó el guión del juego nos dijo que quería para este. Eso es lo que vamos a obtener, César. Esa es toda la generación de contenido a la brevedad va a ser hecha desde ese punto de vista. Y cada vez vamos a tener nuevas habilidades en esto. No quiere decir que nos quedamos sin trabajo, sino que vamos a tener que tener nuevas habilidades. Bueno, en el motor de física para videojuegos se está implementando el aprendizaje por refuerzo, como trabajar la AI en los motores de física. Sí, lo que pasa es que lo combinan, porque la parte de la física es, ya sabemos cómo se tiene que manejar. Lo que hacemos es generamos algunos cambios sobre ella para hacerla un poco más compleja o un poco más simple. Por ejemplo, una superficie en función de un tipo de jugador lo podemos hacer más suave
o más dura, eso va a tener una física distinta en relación al rebote que estemos haciendo si estamos saltando. Y ahí podemos cambiar las características del juego. Mejor manera para jugabilidad, y siempre la regla es esta. Vos tenés que reconocer cuál es el grado, si es inicial, intermedio o avanzado. Eso que está en ese punto lo tenés que llevar un escalón arriba para que no se canse por frustración o no se aburra. Esa es la mejor manera de mantener la jugabilidad. En un primer paso, te digo, utiliza algoritmos de clasificación para conocerlos y darle un poco de complicación, y no te vuelvas muy loco con los aprendizajes por refuerzo, que es más complejo. Algoritmo de clasificación supervisado. Tengo una duda tal vez poco específica. Escucho que se comentaba que los tipos de aprendizaje se ven normalmente el juego de Dark Souls, es un juego muy exigente que no modifica la dificultad y exige una perfección en la mecánica. ¿Estás entonces alejado de estos métodos de aprendizaje que mencionás y es una estrategia, o simplemente no encontré la relación con lo que mencionás? Esto está entonces alejado de estos métodos de aprendizaje, y muchas veces sí, no te podría decir mucho. Estos motores de inteligencia artificial, cada vez que te lo comentan muy por arriba. En este juego no te lo podría decir internamente, porque es una de las partes que más en secreto tienen los estudios. Pero lo que te estoy comentando de aprendizaje por refuerzo y cambiar es el estado del arte, y es lo que hace que un juego se convierta en adictivo. Muchas veces tenemos el problema de que de ser tan perfecto, tener tantas habilidades, la gente es muy bueno, el juego en sí, pero es muy poco jugable. Y eso es una complicación para el estudio. Hola Hernán, muchísimas gracias. La verdad queríamos darle al piso ahora la palabra, si te ¿Sí? parece, o estamos con el tiempo justo. Por mí, Bueno, como quieran. muchísimas gracias, Hernán. Un placer escucharte. A todos los que están del otro lado, tienen a disposición el chat, y que todo lo que no pueda ser respondido durante la conferencia de cada una de las personas que nos van a estar acompañando hoy va a ser respondido post-núcleo. Vamos a una brevísima pausa nuevamente, renueven el agua del mate, prepárense un café, que tenemos muchísimo más para compartir.